Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El mundo entero hace frente a la pandemia del COVID-19, una coyuntura que ha puesto a prueba la resistencia de la sociedad, de los gobiernos, de los sistemas de salud, la economía y la paciencia de muchos. Desde diferentes partes del planeta están tratando de hacer frente a esta pandemia conforme a la capacidad que tienen para luchar, para mitigarla y para reducir ese avance, ese rápido avance que ha tenido a lo largo de los últimos días. Aislamiento preventivo, cuarentena, distanciamiento social, son palabras que ya se volvieron comunes y que día a día se volvieron usadas por los habitantes de los diferentes países y fueron adoptadas como medidas para poder evitar los contagios. Algunos países han sido señalados por no hacer lo suficiente y por subestimar esta situación. México, Brasil, Suecia, Estados Unidos son algunos de estos países señalados por la comunidad internacional como países que no están haciendo lo suficiente. Vamos a analizar sus estrategias en el debate de France 24. Decíamos que uno de estos países es México. Precisamente su presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta pandemia del COVID-19 con estas palabras. Escuchemos. No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Bueno, presentando algunos casos y también algunas víctimas mortales, ya México ha tomado algunas medidas que muchas personas, algunos críticos, médicos, diferentes sectores de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional han criticado por no ser suficientes, sobre todo porque México tiene frontera con Estados Unidos, que es en este momento el país que mayor casos de contagio tiene en el mundo. Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano a nivel federal son el distanciamiento social, las medidas de higiene básicas que conocemos, lavarse muy bien las manos, estornudar en el pliegue del brazo, el aislamiento preventivo, las clases fueron suspendidas en toda la República Mexicana, los eventos no pueden tener más de 100 personas y en la Ciudad de México hay cierres completos de restaurantes, bares, el zoológico, teatros, cines y museos, así como los gimnasios. Y también Brasil, en Sudamérica, es otro de los países señalados por la comunidad internacional. El presidente Jair Bolsonaro se ha referido a esta situación, a esta pandemia internacional, de la siguiente manera. Escuchemos. En mi caso particular, dada mi historia atlética, si me infectara, no necesariamente me preocuparía. No sentiría nada más que una simple gripecita o un malestar. Bueno, veamos algunas de las medidas que ha adoptado el gobierno federal en Brasil para hacer frente a esta pandemia. El cierre de las fronteras terrestres también prohibió la llegada de cruceros turísticos a los principales puertos de ese país. Las mesas, tanto en los bares como en los restaurantes, deben estar a 2 metros de distancia. También hay un decreto que han instaurado allí, que es la cárcel para quienes violen el aislamiento preventivo, que es optativo para aquellas personas que están presentando los primeros síntomas. Se les pide que se vayan a su casa. Si violan este aislamiento, serán enviados a la cárcel. También los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Goiás y Santa Catarina han adoptado sus propias medidas ante las deficientes medidas que ellos consideran ha tomado el gobierno del presidente Jair Bolsonaro desde la ciudad de Brasilia. Ha generado un completo rifirrafe entre el gobierno federal y los gobernadores de los diferentes estados brasileños. Para comenzar a analizar este tema, saludamos a Joana Amaya. Ella es politóloga e internacionalista, también es doctor en gobierno de la Universidad de Essex en el Reino Unido, se encuentra en este momento en la ciudad de Colchester en el Reino Unido precisamente. También se encuentra con nosotros Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, PhD de la Universidad de Yale y también es profesor de salud pública, se une a esta conversación desde la ciudad de Cuernavaca en México. Y finalmente Carlos Eduardo Pérez, él es médico infectólogo especializado en medicina tropical, una cara conocida
Ávila, es el asesor médico de la cadena France 24. Ustedes lo han visto en los últimos días dándonos consejos sobre lo que debemos hacer en casa para mitigar el impacto del coronavirus en nuestras vidas. Ustedes también pueden participar y dejar sus comentarios y preguntas a través de Facebook, Twitter, Instagram. Nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo. Deje todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Pues ya tenemos el tema, tenemos los invitados y quiero comenzar preguntándole a Joana, que se encuentra en la ciudad de Colchester, en el Reino Unido, sobre esta situación que se le está presentando a los gobiernos entre tener que escoger entre la economía, la salud de los ciudadanos y su prestigio político, que es básicamente lo que tenemos en estos escenarios. Sí, Santiago, es una decisión difícil. En el caso del Reino Unido se ha privilegiado inicialmente la economía, se desarrolló la hipótesis de la inmunidad del rebaño, que fue bastante criticada, a pesar de que el gobierno ha establecido que tiene asesoría científica y que está tomando las medidas indicadas en el momento indicado. Ha dejado claro que también respeta las libertades civiles y que este es un país de libertades. Sin embargo, este dilema entre privilegiar el aparato económico, su prestigio político ante una población que demanda medidas más estrictas, es un dilema al que no solo se ha visto abocado el gobierno del Reino Unido, que ha marcado una posición bastante diferenciada del resto de Europa, sino otros gobiernos latinoamericanos, como bien lo mencionaban al inicio. México, Nicaragua y Brasil son algunos de los casos que han tenido medidas más laxas o blandas respecto a otros gobiernos que han tomado medidas incluso más preventivas, como El Salvador. En Latinoamérica hasta ahora estamos viendo crecer la expansión del virus, así que las medidas en algunos lugares han sido restrictivas y preventivas, pero en tanto la tendencia que se observa es que en tanto el virus se extiende, la restricción de libertades civiles tiende a ser mayor y las medidas en términos de restricción de la movilidad, multas, sanciones e incluso cárcel aumentan. Así es, Joana, en la ciudad de Colchester, en el Reino Unido. Le pregunto ahora a Malaquías, también en la ciudad de Cuernavaca, en México, uno de los países que ha sido precisamente criticado por la posición que ha tomado el gobierno. ¿Esto es estrategia, es incapacidad del gobierno a la hora de tomar decisiones, desconocimiento, miedo? ¿Cómo lo podemos calificar? Bueno, habría que reconocer que nadie en el mundo es experto en tratándose de una enfermedad completamente nueva, por una parte. Por otra parte, la experiencia humana en términos de cómo manejarse ante un brote de enfermedad infecciosa, pues también es sumamente limitado. Y creo que se ha tenido que ponderar el efecto no solo en términos de salud sobre la población, sino sobre la economía, sobre la política y sobre el funcionamiento social. No obstante, creo que ha habido fallas de origen. Cuando se invocan soluciones de carácter mágico, pues estamos en una situación de mucha restricción, de una gran limitación, cuando no entendemos que el procedimiento más importante tiene que estar basado en la ciencia, tampoco vamos a poder tener la efectividad adecuada. Y desafortunadamente en México hemos visto una combinación de abordaje científico con abordaje político, en el cual existe una sumisión del quehacer científico ante la parte política. Entonces, pues se pierde mucho terreno cuando se tiene que estar dando la razón a los argumentos políticos en lugar de poder proceder con el carácter científico lo mejor posible. Entonces creo que pues México está en una situación muy inestable, donde estamos enfrentando, digamos que la epidemia un poco con las manos atadas.
Con las manos atadas, eso así es como lo califica Malaquías desde la ciudad de Cuernavaca, en México, y en Bogotá, en Colombia. Doctor Carlos Eduardo Pérez, su opinión, ¿esto es parte de una estrategia que puede funcionar a largo plazo? ¿Es una incapacidad simplemente porque los gobiernos saben y conocen a ciencia cierta la carencia que tienen a nivel de infraestructura en el sector médico? Usted está en Colombia, pero usted puede hablarnos también de la situación que se vive no solamente allí, sino también en la región en general. Claro, y si hablamos de la religión, de la región, perdón, es importante lo que decía el doctor Malaquías. Nadie estaba preparado para una pandemia, pero sí sabíamos qué tipo de respuestas podemos hacer. Lo que hemos visto, y suena un poco duro decirlo, pero es ignorancia sumado a soberbia y a populismo. Y creo que esa mezcla de estas tres situaciones ha llevado a que en algunos países se va a desbordar la infección. Y nosotros como región, estamos preocupados muchas veces no por lo que le pase a los pueblos hermanos, sino porque como humanidad necesitamos actuar en conjunto y que seamos uno para enfrentar al enemigo. Pero hemos visto que esta disparidad de criterios, donde no privilegia la ciencia, sino a veces los intereses económicos, o peor aún, la ignorancia, es un factor que ha determinado el comportamiento de esta infección en varios sitios. Y realmente estamos preocupados porque todos somos uno en estos momentos, todos vamos a sufrir y todos vamos a perder si no actuamos en forma conjunta. Esto exige una acción conjunta de todo el planeta, Joana, y ya veíamos los casos de China, el manejo que le dio a esta situación, el caso de Corea, Japón y también otros países europeos que han tomado decisiones tomando como ejemplo lo que sucedió en el extremo oriente. ¿Por qué a los países de Latinoamérica les cuesta tanto tener a estos países como referente y tomar acciones inmediatas? ¿Somos tal vez por cultura países reactivos y no preventivos? Bueno, esa es una pregunta interesante, Santiago. Evidentemente, la mayoría de los países de Europa ha tomado medidas restrictivas desde muy temprano. Por ejemplo, Italia, donde el primer caso se presentó el 31 de enero, al 22 de febrero estaban declarando cuarentena y con 5.500 casos estaban restringiendo la movilidad en el territorio. Así, la mayoría de los países de Europa han implementado medidas mayoritariamente restrictivas asociadas a la cuarentena y a la restricción de la movilidad entre pueblos o condados. Como lo mencioné al principio, el Reino Unido se ha distanciado bastante de esta posición, argumentando razones científicas. Está apoyado por el equipo de SAGE, que es un prestigioso equipo científico, más sin embargo otros estudios y universidades como el University College of London ha hecho proyecciones estadísticas y teniendo una mirada más reposada a nivel global y un análisis de las estadísticas globales, podemos entender que hay dos caminos. Los países que toman medidas más restrictivas, como lo hizo China, tienden a estabilizar la curva de crecimiento de casos. Es algo que no se puede detener, pero que se puede manejar siguiendo estas medidas. Mientras que otros países que han tomado medidas menos restrictivas han notado o han vivido una expansión de la epidemia. Los países latinoamericanos no han tomado reacciones similares. En Colombia hubo medidas que se tomaron progresivamente para restringir la movilidad e implementar la cuarentena, mientras que en otros casos como Nicaragua, México, parece que el asunto se está tomando un poco más folclórico, tal vez siguiendo este carácter latinoamericano. Pero pienso que está relacionado con la falta de asesoría científica y coincido con los participantes en el debate. Allí priman otros intereses, pero es necesario entender que la economía también es importante, sobre todo en el contexto latinoamericano. Es evidente que si el número de casos crece, el sistema de salud latinoamericano se verá afectado notablemente y se verá rebasado mucho más que los países europeos, pero la economía también. En un lugar donde prima la informalidad, la economía es un aspecto en el que se debe pensar.
porque en los países europeos hoy, por ejemplo, el gobierno británico anunció medidas de atención a los trabajadores, pero los gobiernos latinoamericanos no tienen esa capacidad de reacción económica. Doctor Malaquías, hablemos puntualmente del caso de México. Han tomado ciertas medidas, ya las mencionábamos al inicio del programa, y este país está apostando por tener una epidemia a largo plazo, que el pico de la epidemia sea entre julio y agosto y que empiece a haber un descenso o desaparición de la epidemia para el mes de octubre. Tienen el músculo económico aparentemente para sostener esto, porque esto le daría pocos casos a tratar al sistema de salud, porque sería, digamos, a largo plazo, como ya lo decía, se demoraría mucho más y no habría una explosión de casos como está viviendo, por ejemplo, Estados Unidos el día de hoy. Esto, el costo ¿qué significa el costo para el sistema de salud mexicano y para la economía mexicana, esta apuesta que está haciendo el gobierno? Bueno, pues ojalá que fuera cierto, ojalá que de verdad lográramos tener ese control del comportamiento de la epidemia en el país y que todo quedara en el estrés económico que va a producir. Yo me temo que nuestra situación no es tan sólida, ni es tan cierto que vamos a lograr abatir el número de casos en estas próximas semanas y meses sin llegar a rebasar la capacidad del sistema de salud, ni tampoco es tan cierto que vamos a resistir económicamente cualquier embate. Yo creo que sí se le debe de dar confianza a la población, pero a mí me parece que la confianza poblacional la vamos a poder mantener en la medida en la que le hablemos con transparencia, que se cumplan las predicciones. Siento que con el nivel de restricción social, lo que se ha dado en llamar sana distancia, no tenemos garantizado que vamos a abatir la frecuencia de la enfermedad lo suficiente para no poner en estrés al sistema. Y por otra parte, nos va a costar tanto que no sabemos cuánto tiempo tomará la recuperación económica. Y doctor Pérez, le hago, tomando en cuenta este caso de México que le apuesta a una epidemia de largo plazo, la experiencia que nos indica cómo se ha comportado en otros momentos en la historia o en otros casos similares y tal vez no con virus tan agresivos como el COVID-19, esta estrategia de una epidemia a largo plazo, que es a lo que le apuesta México y que es distinto a lo que le está apostando otros países como Argentina o Venezuela o Colombia, que de inmediato pidieron cuarentena a sus ciudadanos y prácticamente una parálisis de la economía en ciertos sectores con tal de que la gente no se exponga en la calle a ser contagiada. No hay experiencias, porque este es un virus nuevo, en una sociedad nueva, en una situación nueva. Digamos que en ese sentido nadie estaba preparado y nadie puede decir que haya soluciones mágicas, ni mucho menos mágicos que solucionen este problema. Lo que nosotros tenemos que aprender es algunas cosas de las experiencias pasadas y usar todo lo que tenemos de raciocinio y ciencia para hacer las medidas. Pero la más importante es el sentido común. Y el sentido común que dice, asesórese de la gente que sabe, no de la gente que cree que sabe, y en eso hemos fallado. Mire que esta estrategia que nos comentaba nuestra colega de la inmunidad de rebaño, prácticamente la están llamando es mortalidad en rebaño. O lo que está sucediendo en México, que las medidas no son tibias, sino totalmente insuficientes, y no es una epidemia a largo plazo, es una mortalidad en el tiempo. Los esfuerzos para las medidas restrictivas, que se llama aplanar la curva, lo que evita es tratar de que no hayan casos ascendentes en un poco periodo de tiempo donde colapsaría todo. Es que haya menos casos en el periodo de tiempo, pero eso requiere un esfuerzo social muy grande, de restricciones, de falta de movilidad y de colaboración de todo el mundo al mismo tiempo. Joana, en la ciudad de Colchester, en el Reino Unido, le pregunto, los países que estamos analizando tienen unos ingredientes particulares, son como la tormenta perfecta, el condimento perfecto. Son gobiernos que tienen problemas para poder impulsar la economía de sus países. México está creciendo muy poco, Brasil le pasa exactamente lo mismo. Son presidentes que no cuentan con mucha favorabilidad, excepto el caso de México, que sí cuenta con un poco más que Jair Bolsonaro. Lo mismo pasa en el Reino Unido, que tienen este
este momento, esta coyuntura política importante, recién salidos de la Unión Europea, que hay mucha incertidumbre, este tipo de medidas y esta coyuntura del COVID-19, esta pandemia, ¿cómo cobra a nivel político a los dirigentes a nivel internacional? Suecia también está en un momento económico complicado, pese a tener un sistema de salud muy robusto para hacer frente a la pandemia. Bien, muy interesante tu punto, Santiago. Claro, en el caso de América Latina tenemos 3 gobiernos populistas que están pasando por una situación económica difícil y que se ve incluso empeorada por la expansión del virus. Y en el caso del Reino Unido, un Brexit recién hecho casi que con mucho afán y con muchas dificultades. Entonces, en términos políticos, estos líderes populistas de la derecha mundial que viene ascendiendo se ven cuestionados porque no están respondiendo a las demandas de la población. Como bien lo mencionaba el doctor Pérez, la población está demandando medidas restrictivas que hagan decrecer la curva para que no haya un colapso del sistema de salud, del sistema económico y de los sistemas políticos al mismo tiempo. Eso requiere acción colectiva y creo que las reacciones han sido diferenciadas. En México, en Brasil, en Nicaragua, estos líderes populistas, Bolsonaro, Ortega y López Obrador, de momento han estado bastante flexibles y no han escuchado mucho a la población, pero los gobiernos subnacionales sí lo están haciendo. Incluso las pandillas en Río de Janeiro han implementado cuarentenas cuando el gobierno no lo ha hecho. Entonces, gobiernos subnacionales, actores no estatales violentos están implementando las medidas que el Estado está siendo incapaz de implementar. Entonces, la reacción del Reino Unido ha sido diferente. Progresivamente ha ido incorporando las demandas de la población de implementar acciones más restrictivas, pero ha sido lento, se ha tomado su tiempo. Sí. El primer caso se presentó en enero y solo hasta el 22 de marzo se declaró cuarentena. Entonces, como bien decía el profesor López, esto es una época de experimentos. No sabemos cuál medida va a funcionar, pero la experiencia reciente nos muestra que las medidas restrictivas están funcionando más para estabilizar la curva. Doctor Malaquías, en México, esta estrategia que está tomando Brasil por parte de los gobernadores de los estados que componen este país, São Paulo ya mandó a una cuarentena general, son casi 42 millones de habitantes, el más poblado del país, Río de Janeiro también, pero faltan todavía otros estados estratégicos para la economía que todavía no se han animado a tomar decisiones tan drásticas como estos 2 estados de Río de Janeiro y São Paulo. En términos generales, si vemos a Brasil en conjunto, ¿cómo afectaría para poder mitigar el desarrollo de esta pandemia que el Estado de un lado tome unas medidas, el vecino tome otras, el de al frente tome unas? ¿No debería ser, como dice Joana, medidas en conjunto, medidas similares? Claro, medidas coordinadas. Creo que lo que describe usted como el escenario de Brasil, pues es el escenario internacional. Entonces, quisiéramos creer que a partir de ahora que ya se sabe que hubo esta reunión virtual del Grupo de los 20 y que se acordaron algunas medidas en conjunto, podamos ver una mejor evolución del problema de salud. Yo creo que suena bonito hablar de acciones como la de restricción de la movilidad, como esto que en México se llama sana distancia, pero suena muy mal que unos estados implementen unas acciones y otros estados implementen otras, como si fuesen algo que existe en el vacío. Esto no ayuda. Esto genera además un conflicto social que puede crecer y que se puede salir de control. Ahora estamos viendo en México el caso de asaltos a tiendas donde venden comida, pero no solo eso, sino a otras tiendas departamentales, como las llamamos. Y esta situación social se puede palpar a partir de la falta de convencimiento social acerca de la efectividad y la claridad de las decisiones que se están poniendo en juego. Entonces creo que hay que ir mucho más coordinados, mucho más firme
juntos hacia adelante para poder tener éxito en lo que estamos haciendo. Coordinación a nivel de los países, coordinación a nivel internacional, tal parece que esa es como la lección que está dejando esto en pleno desarrollo de esta pandemia a nivel internacional. Doctor Pérez, le pregunto, la OMS ha declarado a lo largo de los últimos días que la primera oportunidad en estos países de América Latina ya se perdió. El virus llegó, el virus está en estos países y el virus va a continuar expandiéndose, como ya lo hemos visto, que todos los días las cifras aumentan, tanto de víctimas como de personas contagiadas. ¿Qué otro escenario entonces podemos tener si esta primera oportunidad para frenarlo ya se perdió debido a la inacción de los gobiernos? Porque unos no hacen nada, porque otros lo hacen más tarde o porque simplemente no hay coordinación. Mire que la doctora Joana describió perfecto una situación que se suma a la problemática del virus, que es la falta de liderazgos. Nosotros hemos visto muchos liderazgos regionales, incluso en mi país y en otros países, donde los gobernadores toman decisiones, los alcaldes toman decisiones, todos de buena voluntad, pero si no se coordinan es un fracaso. Lo que nosotros hemos visto también es que no es que hayamos perdido una oportunidad, el virus iba a entrar a América Latina. Lo que pasa es que tenemos que prepararnos y la preparación exige una coordinación entre Estado central y estados locales y regionales que sea una articulación. Pero nuestras economías y nuestra dinámica política nos ha hecho fragmentarnos y al fragmentarnos y volvernos a unir es mucho más complejo. Yo creo que un punto importante que tenemos que hacer hoy como América Latina es que ya ante esto tenemos que dar la mejor reacción posible. La mejor reacción posible, además del alejamiento social, que es que estos confinamientos no son 2 o 3 semanas, van a ser muchos dentro de los próximos meses. Nosotros tenemos que empezar desde ya una pedagogía de cambio y transición, en donde tenemos que entender que la solidaridad no es por estas 2 o 3 semanas. Es una solidaridad que debe ser permanente en el tiempo porque una medida de confinamiento se sabe cuándo se coloca, pero no se sabe cuándo se retira. Joana, en la ciudad de Colchester, en el Reino Unido, usted es politóloga, es internacionalista, no puedo dejar de preguntarle por el caso de Estados Unidos, que en este momento preocupa mucho a la comunidad internacional. La cifra de contagiados ha crecido alarmantemente en los últimos días. El presidente a nivel federal ha tomado algunas decisiones, pero volvemos al mismo escenario. Son los estados los que están reaccionando, pero Estados Unidos tiene un ingrediente particular y es el tema de la campaña electoral, el desarrollo de las primarias y esa elección presidencial, esa reelección de Trump que podría tener lugar a final de este año. ¿Cómo ve usted el escenario político con Trump saliéndosele esta pandemia de las manos, como ya lo han dicho muchos? Sí, Estados Unidos entra en el grupo de los países que ha adoptado medidas blandas y evidentemente en un escenario de campaña no le es bastante favorable la expansión del virus. Creo que las medidas blandas que ha tomado le van a pasar factura porque la población está demandando medidas más estrictas a nivel mundial. Creo que la expansión del virus y las medidas que se han tomado en otros países que han tomado medidas preventivas incluso antes de que llegara el virus como Salvador o ejemplos como Corea del Sur o China nos muestran que evidentemente requerimos medidas restrictivas desde los momentos más tempranos de la expansión del virus y como lo mencionaron los colegas en el debate, acción colectiva a nivel social y coordinación entre gobiernos subnacionales, que en el caso de Estados Unidos serían los gobiernos federales, y el gobierno nacional. Pero en este momento vemos un conflicto entre el gobierno nacional, incluso Trump reavivó peleas, conflictos, discusiones que tiene con el gobernador de Nueva York. Entonces, en este momento, lejos de ver una acción coordinada, estamos viendo más bien el incremento de conflictos a los que se le está tratando de sacar ventaja en términos políticos. Me quedan pocos minutos de programa. Quiero que nuestros invitados hagan las conclusiones para también darle paso a los comentarios en las redes sociales. Comienzo entonces por el doctor Malaquías López. Su conclusión: no hay bola de cristal, no sabemos qué va a suceder. Esta epidemia viene para quedarse por un tiempo prolongado. ¿Qué va a suceder en los próximos meses? ¿Cuál es su conclusión? Mire, quisiera yo pensar que el agotamiento social no va a presentarse demasiado pronto,
que la evolución propia de la epidemia nos va a mostrar que quizás sus impactos sobre la salud son menos severos de los que nos estábamos imaginando y que nos da espacio para movernos en los términos económicos y políticos. Esa es una visión optimista, es un deseo quizás con poco fundamento en este momento, y creo que pues tenemos que recuperar la cohesión social en lo posible. Yo quisiera ver la disposición en las autoridades de todos los niveles, de la autoridad central o federal, como la llamemos, la autoridad estatal y la autoridad municipal, que entiendan que este es un problema de todos. Esto no es algo que cada quien puede manejar como mejor se le ocurra, y que además tenemos que basarnos en una cooperación internacional importante. Retomando como conclusión el tema de la famosa curva epidémica, pues el único país que en este momento puede decir que sí bajó el nivel de la curva epidémica fue China. Sí. Pero las medidas que se tomaron en China pues no pueden ser reproducidas, entonces tenemos que entender cuál es la situación en la que vivimos y hasta dónde podemos llegar. Sí, le doy paso ahora al doctor Pérez para su conclusión. Rápidamente, por favor. Todos vamos a perder, y vamos a perder mucho, poco o todo. Pero todos vamos a perder en esta pandemia. No vamos a perder no solamente por el virus que peleamos, sino por la soberbia con que lo manejamos. Nosotros tenemos que aprender de esto algo muy grande, que no podemos seguir sumando la ignorancia y el populismo como una estrategia para ganar votos. Hoy tenemos que preocuparnos por los ciudadanos. Se lo digo como médico, estoy viendo pacientes de cerca. Esto es una enfermedad muy seria y no la tomamos en serio. Y Joana, su conclusión para el cierre del programa. Bien, las democracias y los gobiernos no democráticos están implementando medidas muy diferentes, pero los populismos se están dejando tomar ventaja del virus. Así que la acción colectiva de la sociedad a través de las redes sociales va a presionar para que los gobiernos coordinen y tomen decisiones que restrinjan el crecimiento y la expansión del virus. Pues ya veremos cómo se desarrolla esa acción colectiva y esa coordinación a nivel internacional con las diferentes formas que adoptan los gobiernos para hacer frente a este enemigo invisible que nos tomó por sorpresa al mundo entero. Paso a leer algunos de los comentarios que nos dejan en redes sociales ante la pregunta ¿cómo se vive la epidemia del coronavirus en su país? Nos escribe Tanfranco B desde México a través de Instagram. Nos dice, en México la gente sigue saliendo a trabajar y apenas declararon la etapa 2 de emergencia. Tengo miedo porque creo que después de China, Italia y España, aquí es donde se va a poner peor, a pesar de que muchísimos dejamos de salir hace 2 semanas. También Sargenta Pimen, a través de Twitter, nos dice, Nicaragua es un chiste, no hay ninguna restricción, al personal médico se le prohíbe usar mascarillas y guantes para no alarmar a la población. El gobierno convoca marchas y actividades de verano, ocultan información sobre las pruebas realizadas. Son algunos de los comentarios. Es todo por el momento aquí en el debate de France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche.